Juan Pablo Barsky, bienvenido a Soul Radio. Placer, Hernán. Finalmente lo logramos. 21 de julio de 2017, 4:30 de la mañana. ¿Qué te pasó? No fue 4:30, fue un poco más tarde. Había dormido bien ese día. 21 de julio, cumpleaños mi hijo mayor, Valentín. Yo me había quedado a dormir en la casa de Lala, todavía éramos novios, no nos habíamos casado. Y había dormido bien, muy bien, raro, porque solía dormir muy poco y muy mal. Ese día me acosté a las 10:30 y me levanté a las 5, menos cuarto, para salir 5:15 desde el departamento de Lara en San Isidro a la radio que estaba en Freire 900. Y no tenía tiempo para tomarme el licuado de banana, entonces me lo llevo hecho en un termo y tenía margen. El Waze o Google Maps marcaba que llegaba bien, tranquilo, entonces voy por la derecha, tranquilo, mientras tomo el termo, el licuado, y claro, dejé de mirar el camino y estaba tomando el licuado y cuando lo dejo el termo en el apoyavasos, tengo un camión a 20 centímetros. O sea, no había chance y me metí debajo. El camino iba muy despacio, el camino iba a 20, yo iba a 40, pero el auto destrozado y bueno, me distraje y me la pegué. A mí no me pasó nada, de hecho tenía clase de tenis a las 10 de la mañana y quería ir, no fui porque tenía que hacer trámites todavía con el auto obviamente no arrancaba, tenía toda la parte de adelante destrozada y fue un gran susto. Esa noche nos íbamos de viaje, toda la familia, o sea, éramos en ese momento 7, pues Lupe nació años después, y nos íbamos a Estados Unidos ese mismo día a la noche. Y bueno, por suerte pudimos ir todo, pero fue un susto. Pero además generó un cambio en tu vida. Sí. Sí, empecé a darme cuenta de que si bien esa noche había dormido bien, el 99,5% de las noches venía durmiendo mal. Poco, despertándome a la misma hora porque el programa arrancaba a las 6 de la mañana y si yo no arrancaba 5 menos cuarto o 4:30, no llegaba. Había llegado 2 o 3 veces tarde, me había quedado dormido una vez, que es una sensación espantosa, pues ya no podés volver el tiempo atrás. Y justo ahí empecé a leer un libro que se llama The Sleep Revolution de Arianna Huffington y empecé a encontrar muchas razones por las cuales me había pegado ese palo sin que tuviera que ver la noche anterior. Y comía mal y estaba irritable y estaba excedido de peso y empecé a unir todos los cabos. Después leí el de Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? Y ya en 2018 dije, yo esto no lo voy a poder sostener mucho tiempo más. Lo hablaba con Matías, con Andy, con Sebastián, nos juntábamos los 4 una vez cada mes y medio y les decía, miren chicos, yo ya no puedo más con esto, este horario me hincha mucho las pelotas porque partido de fútbol, debate político, programa, película, salida, comida, siempre me iba a dormir a las 12 de la noche. Me levantaba a 4:30 y después dormí, sí, siesta, 3 horas, pero te despertaba más boludo de lo que sos, ¿viste? Entonces como que dije que ya la ecuación no me funcionaba y después del Mundial de Rusia, que ahí con otro uso horario pude hacer un poco más de descanso, ahí dije, no, este es mi último año y dejé en diciembre de 2018. ¿Y cuántos años hiciste de despertarte 4:30? Fueron 2 en Aspen, pero ese horario era más benigno, de 7 a 10, 3 en Rock and Pop y 7 en Metro, 10 años. 10 años, no te acostumbras jamás, es un horario imposible. Es un horario imposible, estás todo el tiempo sabiendo que al día siguiente te vas a despertar mal, sin el descanso necesario, que eso además te va a llevar a comer más, a estar más irritable. No es un horario saludable para despertarse, sobre todo con lo que son las costumbres acá en Argentina y también la cantidad de cosas que demanda el trabajo, ¿viste? Partido de Copa Libertadores, te quedas. Un debate político, te quedas. Vas a comer con tus amigos, no arrancás a las 7 de la tarde. A mí me encanta comer a las 7, pero solo.
con amigos, en familia, se come más tarde y te acostás más tarde. Escúchame, hace creo que 30 años tenías un programa en BCC que llamaba Europa Hoy. Sí, 35. 35. Sí. ¿Qué decía del Juan Pablo Varsky, que sigue siendo válido hoy, que hayas elegido hacer ese programa y no otro programa? Mira, fue interesante porque yo había empezado a laburar en BCC en el 89 y había 3 canales, Cable Sport, de variedades y uno de películas, 3, 4 y 5. Y yo ayudaba a Carlos Juvenal en la asistencia de producción. Y después del Mundial 90, BCC quiere más programación en el canal 3, en Cable Sport. Y yo en ese momento producía, llegaban los goles del fútbol europeo 2 semanas después en un formato llamado Umatic, que digamos era un cassette enorme. Para nosotros que llegara 2 semanas antes, 2 semanas después, perdón, y no 3 o 4, era una fiesta cuando llegaba puntual. A veces se demoraba un poco por, no sé, aerolíneas, el famoso courier. Y vos veías los goles del Napoli de Diego en la temporada 90-91, los goles del primer Barça de Cruyff campeón en la 90-91. Esa fue como la primera temporada en la que yo empezaba a ver mucho aún en diferido. Lo poco que se transmitía en directo lo veía. Me compraba todos los días la Gaceta de los Sport en el kiosco de O'Higgins y Pampa, que llegaba un día o 2 días después. La revista 11, que era semanal, la France Football, que era bisemanal, la Guarín Sportivo, que era mensual o no semanal. Había mucho interés en el fútbol internacional en esa época. Había poco. Pasa que estaba Diego, en ese momento Italia era la meca, no existía la Premier arranca en el 92-93, existía lo que era el Championship o el First Division. En la Liga Española tenías al Madrid de la Quinta del Buitre, que ganó 5 títulos seguidos, pero ya tenías al Barça de Cruyff, jugaba Ruggeri, por ejemplo, en el Madrid en la última temporada, 89-90. Pero el Mundial 90 fue el que yo viví, ya laburaba en BCC, con ojos de, che, yo a este lo conozco. Claro. Jugaba en tal club, en tal equipo. Ya los tenía registrados, más allá de que en el Mundial todos estudiamos y buscamos saber los datos más importantes de los futbolistas. Te digo el primer nombre de futbolista que yo recuerdo haber escuchado de tu boca. Nosotros teníamos BCC en casa. Alen Bosic. Alen Bosic, jugadorazo, croata, que fue campeón con Lazio, Olympique de Marsella. Tremendo jugador. Lo que pasa que además Bosic irrumpe en el momento en que Yugoslavia se desintegra. Yugoslavia tiene un gran equipo que sale campeón sub-20 en el 87 en Chile, que ahora se va a jugar el Mundial. En el 87 se hizo un Mundial sub-20 en Chile y ahí tenías croata, serbio, montenegrino, ese gran equipo. Después llega al Mundial del 90, 3 años después, y pierde cuartos con Argentina por penales, el día de los 2 penales que ataja Goico. Y ya después, en el 92, Yugoslavia no puede jugar la Euro, sancionada. Dinamarca con todo de vacaciones, tenemos que jugar, y ganan la Euro, que le ganan la final a Alemania, y ya ahí, 93, 94, empiezan a aparecer estos futbolistas de los Balcanes, pero ya con distintas nacionalidades. Claro, lo que quiero decir, vos creo que decías, la gran aparición del fútbol europeo, Alen Bosic, y para los que no teníamos acceso a nada más y que mirábamos nada más del fútbol argentino, era como un marciano, Alen Bosic, ¿entendés? Pues además ahí yo leía lo que publicaba la Gaceta de los Sport y Guarín Sportivo, y como que tenías anabólicos, lo veías y sabías muchas cosas más de Bosic. Después, antes, por ejemplo, Tomás Escuravi, el gigante del Este, que jugó en Genoa, hizo una gran pareja de delanteros con Patito Aguilera, con el uruguayo. Escuravi jugó el Mundial del 90 con Checoslovaquia, cuando todavía existía. Sí, cuando todavía existía Checoslovaquia. Sí, hay un montón de esos. ¿Qué tenía después el TN Deportivo los 90 que fue tan exitoso? Primero, una cabeza impresionante en Juan Yankelevich. Juan es el que vio la posibilidad de realmente ser un noticiero federal, con la Primera B Nacional, con la Liga Nacional, con la representación de los deportes más importantes. Conseguíamos los materiales con un Super VHS, no sé, jugaba Regata de San Nicolás en básquet. El productor mandaba el Super VHS el día ese a la noche post partido, había que buscarlo con una moto
a las 8 de la mañana, llegaba a las 10, editaba un resumen de 4 o 5, de 2 o 3 minutos y iba al aire. Con la B Nacional lo mismo. Juan armó una red entre corresponsales y productores y llegaba todo el material, lo editábamos nosotros, porque nuestro editor, Milonga González, crack total, tipo grande ya, como que se tomaba su tiempo y nosotros, viste, necesitábamos el material para sacarlo al aire a las 13. Creo que fue el primero, además de una mirada internacional, a Juan siempre le gustó el fútbol internacional, de buscar lo mejor de Europa, pero también con mucho componente argentino, o sea, y en esa Liga Nacional jugaba Manu, jugaba Escola, jugaba Pepe Sánchez, o sea, eso los vimos a todos. También hay deportes que se empiezan a mover, por ejemplo, el hockey sobre césped femenino, que salen campeonas del mundo en Tarrasa, en España, en el 93, y vienen todas a la patria deportiva. Como que también hubo la legión en tenis, o sea, todo eso lo pudimos capturar, sea vía satélite, con notas, con estos laburos que hacían los corresponsales en distintos puntos del país. Y teníamos 2 ediciones, de 1 a 2 y de 6 a 6 y media. La de la 1 en horario central porque almorzaban, qué sé yo tengo muchas anécdotas. Diego Milito diciéndome con su hermano Gabriel, nosotros almorzábamos viendo TN Deportivo. Muchos deportistas de hoy o de la generación anterior, o sea, que veían TN Deportivo. Y también creo que fuimos los primeros porque en esa etapa de expansión del cable, hoy tenés 7 canales de noticias, pero en la década del 90, en el 93 nace TN, estaba CBN antes, que sería el abuelo de América 24, después viene Crónica, después viene Teis Sports, que no es un canal de noticias, pero un canal de cable, o sea, fue en plena expansión del cable. Y tuvimos el mérito de ser los primeros, o sea, Juan era el organizador, yo quizás era la pata más creativa a la hora de conducir el noticiero, y estaba Sergio Hendler, que en paz descanse, que tenía mucha llegada con Diego Maradona. Vos pensás que en el 93 Diego vuelve al seleccionado, va a Newell's con esa dieta que hizo con el chino, que lo tocaba pobre y se caía, vuelve con Australia. O sea, ese año, el 93, fue muy importante. Vélez sale campeón de América en el 94 y ahí la cobertura fue tremenda porque estuvimos ahí con Sergio. Y creo que también esa década del 90 en términos de expansión de contenidos deportivos explica el boom de TN. Nosotros subimos explotar y acompañar eso que venía pasando, del aumento de la oferta de contenidos, del cable, del satélite, de poder, no sé, pedir un satélite de 10 minutos para que Sergio desde España mandara una nota a Maradona cuando se pelea con Bilardo. En el 93 Diego se pelea con Carlos y se dejó el fútbol. Entonces pasaron muchas cosas de coyuntura y también de fenómeno, de cómo fue cambiando el mercado de los medios de comunicación, que nos ayudaron y nosotros tuvimos el mérito de aprovechar todos esos recursos nuevos. No, para mí tenía 2 cosas. Tenía mucho ritmo, que no era tan común. Sí. Y también goles que uno no podía creer que los tuvieran de la primera C, primera D, algunos con una imagen terrible. Sí. Pensá que Europa hoy es de 2 años antes y los goles tenían 2 semanas de retraso. Acá los teníamos al toque. O sea, mandábamos cámara a Comunicaciones Flandria y venía el material en crudo, ya en beta, en otro formato. Habíamos evolucionado de Lumática al beta, pero con algunas cosas que estaban en Super VHS y había que pasarlas a beta. Y gana Comunicaciones 1-0, el gol está en el minuto 20. Bueno, vamos al minuto 20. Y el productor tenía la obligación de timecodearte, bueno, tiro en el palo a los 11 minutos, expulsión a los 15, gol a los 20. Y ya tenías una hoja de ruta. Yo trabajé un par de años en TIC Noticias, que era un canal, el noticiero de un canal primo, que era el de TIC Sports. Y cuando nos mandábamos a buscar un tape a TN, nunca éramos bien recibidos. Era una guerra. Era una guerra. Sí. En ese, porque a nosotros nos daba un poco de bronca. Obviamente dentro de la órbita del grupo Clarín, nosotros nacemos en el 93. Pero la nave nodriza era TN, o si querés 360 y Telenoche, o sea, la parte de televisión abierta. Y a nosotros nos iba muy bien con TN Deportivo. Nace Teis Sports en el 94, creo que en septiembre del 94.
antes del lanzamiento vienen los conductores a charlar con nosotros respecto de cómo llevar adelante el noticiero. Y de golpe, cuando empezamos a ver el noticiero TIC Noticias, lo interpretamos como una competencia. Y en un momento empezamos a ver material nuestro con el logo tapado. Entonces le preguntamos al gerente de noticias, ¿pero qué pasa? ¿Se afanan el material? No, bueno, pero que por lo menos nos avisen. Y después, cuando se nos dio la orden de compartir el material, nosotros dijimos, pero queremos usarlo primero nosotros. Bueno, está bien, estrénenlo ustedes, pero una vez puesto en el aire, lo vienen a buscar. Y venías vos, venía Ángela, Lerena, y los recibíamos los Doberman. O sea, Juan era el más bravo, pero a mí esa situación me ponía muy, muy nervioso, muy molesto. Y sí, no los tratábamos bien. ¿Nunca tuviste programas como en ESPN y en Fox de comentario, diarios? ¿De panelistas? No, Sí. no. No, tuve uno en D-Sports, en DirecTV, se llamaba Puro Concepto, pero 6 meses. No, no me gusta. No me gusta el día a día del fútbol. Me gusta, bueno, el noticiero, lo bueno que tenía era mucha acción. No es que opinábamos sobre la crisis de algún equipo grande del momento. Pasábamos goles. Teníamos la ventaja de contar con los derechos, entonces la cámara podía hacer detalle, podíamos seguir a Bilardo, a Ramón Díaz, a Maradona, a Francescoli, porque los goles los teníamos y los teníamos sin logo y con sonido ambiente. Y esa es otra también posibilidad creativa que se nos abría. Pero no, nunca hice programa diario porque me aburre el día a día, me aburre si no hay juego, me aburre la opinión, me aburre como productor o protagonista. Como televidente me divierte, conozco las costuras, sé por dónde va cada uno, hasta a veces mando mensaje de tipo vía WhatsApp, che, vas por acá, ¿no? Sí, me divierte verlos, o sea, las polémicas, sé cuando son genuinas, sé cuando están armadas, pero a nivel panel o conducción nunca me interesó. En ese sentido no me divertí esa parte. ¿De Fútbol para Todos te llamaron alguna vez? Fútbol para Todos estuvimos cerca. En 2014, Marcelo Tinelli tiene todo cerrado con Jorge Capitanich y Máximo Kirchner. En realidad con Jorge Capitanich, que era jefe de gabinete. Último tramo del segundo mandato de Cristina. Lo cierra Tinelli. Supuestamente arrancábamos ese domingo. Iba a producir torneos. Tinelli y Capitanich, torneos de producción, y había 2 parejas, Diego y Sebastián Viñolo, y yo iba a estar con Mariano Clos. Y a nosotros nos tocaba Newell's Boca, 2014, un partido terminó 0-0. Yo tenía programa en Metro, y a las 4:30 de la mañana me despierto, tengo 3 mensajes de Leo de Pinto, que era, digamos, el encargado de llevar adelante las negociaciones de un torneo, año 2014. Máximo lo tiró. lo tiró atrás. Dijo, Máximo terminó convenciendo a Cristina y fue para atrás. Y esto estaba hecho. Yo me iba a Rosario el sábado. De hecho, mi hijo Valentín, que es hincha de Newell's, me iba a acompañar, qué sé yo, y se fue para atrás. Lo increíble es que en esa primera fecha creo que gana Racing y un gol lo hace Cámpora, o sea, todo redondo para Máximo Kirchner. O sea, había volteado lo que era un acuerdo entre Capitanich y Tinelli. En ese momento Tinelli estaba ya trabajando para lo que finalmente no pudo concretar, que era la presidencia de la AFA al año siguiente, el legendario 38-38. Y esa fue la vez que estuve cerca, pero no desde Fútbol para Todos, sino de lo que iba a ser un cambio de mando en la producción. Y nunca más. ¿Cuántos partidos comentás por año? Más de 100. Más de 100. Ahora llevo 57, obviamente que los tengo... O sea, 2 por semana. 2 por semana, sí. 2 por semana. Hay días o hay semanas que son más ásperas. Por ejemplo,
Dentro de poco hay un fin de semana con 4 partidos para 3 señales distintas. Desde afuera parece el mejor laburo del mundo, quiero decir. Pero ¿te cuesta encontrar la motivación para llegar a un partido? No. ¿Tratar de hacerlo o no? No, me puede molestar la logística. Horario, día, me pierdo yo jugar a la pelota en el equipo en el que juego. Tengo que armar, digamos, también con el tema de los chicos. Pero empieza la transmisión y comentar un partido de fútbol es lo más grande que hay. Ahora a muchos les toca transmitir desde estudios, no desde la cancha. A vos Sí. te toca mucho, sí. A mí, digamos, TNT viaja. Viajamos a todos los partidos. Digamos, en D-Sports, la Liga Española se transmite de acá. En Telefe hicimos una mezcla de estar en el Mundial de Clubes y también transmitir desde acá. ¿Es muy distinto? Sí. En la cancha ves el partido. En el estudio ves el partido que te muestra el director. O sea, en la cancha yo puedo prescindir del monitor, obviamente lo miro para ver si hay algún detalle, pero tengo como toda la pintura completa. O sea, ves movimientos tácticos que no pasan por la pelota, pero, por ejemplo, no sé, a River siempre le hacen marca a Enzo Pérez para que no juegue. Y en un estudio eso no lo ves en una transmisión. Ahora en la cancha la puede tener Martínez Cuarta, puede tener Rivero, y vos ves que hay un jugador rival haciéndole sombra a Enzo Pérez para que no la toque. O ahora cómo lo marcan a Paredes. Esas cosas te las da, digamos, tu propia cámara, que son tus ojos en la cabina. Cuando estoy en el estudio puedo interpretar algunas cosas, pero es mucho más limitado. Siento que sos uno de los periodistas deportivos más conocidos del país, nunca te faltó laburo, y sin embargo también sos como un llanero solitario, como te gusta ir por la tuya. Sí. Sí. ¿Por qué? Creo que tiene que ver con mi personalidad. Siempre fui así, de hacer la mía. Me gusta el concepto llanero solitario. Y si bien estoy atento a repercusiones y algunas cosas que te pueden llegar, nunca le di bola a lo que piensen o digan de mí. O sea, yo mismo me doy cuenta de cuando cometí un error y cuando pude haber expresado mejor mi idea o haber interpretado una jugada de manera distinta. No soy de verme. El partido terminó, no veo nada. No veo absolutamente nada, se terminó, vamos al siguiente, pero realmente no soy un tipo que esté demasiado pendiente de lo que digan de mí, no estoy pendiente. Tenés muchas reglas de qué quiere decir comentar un partido, de qué cosas hablar y de qué cosas no hablar. Sí, el juego manda. O sea, lo más importante o lo único importante es lo que pasa en el partido. Si hay alguna jugada que yo puedo conectar con un recuerdo o con algo que vaya un poco más allá del partido en sí y que sirva y que enriquezca la transmisión y que le sirva al televidente, bien. Pero, por ejemplo, o sea, yo no voy a hablar de política institucional en un club si ese club pierde 5-0. No en ese momento. En ese momento tengo que explicar y quiero explicar por qué perdió 5-0. Si hay alguna explicación en un deporte que a veces no tenés explicación. Pero para eso están los otros programas. O sea, para eso vos tenés de lunes a sábado. El domingo yo tengo 2 horas de transmisión en un canal pago, sea D-Sports, sea TNT o hasta incluso Telefe, que es canal abierto, y que quizás tiene otro público, menos futbolero, pero más familiar. Lo importante es el partido. Entonces yo tengo que explicarte, y quiero explicarte, por qué Di María mete ese gol olímpico. ¿Qué hizo Bray? Si hay una imagen que me permite explicarlo, mejor. Hablo de lo más reciente. Pero después, o sea, yo no voy a... Vamos a una fecha con 6-0-0. A mí me toca el sexto de la fecha. Y sí, saben que es el sexto partido que se juega 0-0 y también a 0-0, y en el que hay 1 o 2 situaciones de gol nada más. Algo nos está diciendo. Esa parte sí, pero tiene que ver con un suceso que lo puedo conectar con algo que viene repitiéndose. Ahora, después hay mucha cuestión periférica que
en la transmisión de un partido yo elijo no tocar. ¿Qué tan cerca estuviste de entrar a la política? Bastante, muy cerca. ¿Cuándo fue? Sí. La primera vez fue en 2013. Y yo había hecho una nota con Tonietti y con Sergio Ranieri, creo. Que dije, me gustaba la política. Yo estudié 2 años ciencia política. Siempre me gustó, me interesa leer, ver documentales. Buenísimo el de Netflix y la Guerra Fría. Ese me lo recomendaste vos. Espectacular, voy por el 4º capítulo. No. Y en ese momento dije que me interesaba la política, que tenía ganas de participar de la función pública. Me llamó Sergio Massa, a quien yo conocía porque yo vivía en Nordelta y había escrito una nota sobre Tigre y en su momento me la agradeció, quedó buena onda, me llamó y estaba armando la lista que compite y le gana a Martín Insaurralde. Y me ofrece estar en esa lista. Se especulaba también con la chance de que Scioli rompiera y formara parte Karina Rabolini de esa lista. Y le dije, lo voy a pensar. Estaba más cerca del sí que del no, pero no lo tenía claro. Yo me había separado de Silvina, la mamá de Valen y de Benja. Estaba en radio. No tenía la pata deportiva en ese momento. Sí, la de eSports, pero yo empecé con el fútbol mucho tiempo después, en TNT, en 2017. Lo pensé. Fueron 2 semanas. Me motivaban para que aceptara. Tenía un lugar entrable. Creo que estaba 6º, 7º en ese bosquejo. Y dije que no, me arrepentí. En realidad no había dicho que sí, pero dije la verdad que no. Después, es más, la elección es el 27 de octubre, es el de mi cumpleaños, y Sergio Massa le gana por amplio margen a Martín Insaurralde. Y después la otra fue con Marcos Peña, que me propuso 1 o 2 años después. Y ahí quizás estaba más entusiasmado, pero yo estaba de novio con Lala, teníamos un proyecto familiar y ahí, si querés, tenía más energía desde el lado de la propuesta y del momento, pero estaba también con esa construcción de pareja y en el medio elegí y al final dije que no. Es más, hay una charla que tuve con Marcos Peña, y la puedo contar, y con Mauricio también, Mundial 2014, dije, si Argentina sale campeón en el Maracaná, me sumo. Y apareció Gotze. Gotze nos pegó de un gran político. Sí, y ahora como que tuve como 10 años medio dormido ese deseo y ahora no sé por qué se reactivó. Estoy como más, mucho más interesado. Hay lecturas. Viste a tener un noticiero de poliactualidad. Sí, pero fue antes. Es más, yo creo que acepté la propuesta de La Nación porque ya estaba con el bichito político de nuevo. Yo estuve 4 años con CNN Radio y CNN en Español, cubriendo actualidad, pero yo sentía que esa etapa había terminado en Metro, en diciembre de 2018. Y fueron 6 años completos, ¿viste? En los que le di mucha bolilla al fútbol. Me encanta el fútbol, el deporte. Pero el año pasado, con el triunfo de Milei y con lo que generó eso en términos de causas y efectos, dije, está picando el bichito de nuevo. Empecé a leer el libro de Martín Gurri, me volvió loco y fui a otros, El peligro de la moralidad, y empecé a entender esta época. Y dije, claro, es una época totalmente distinta. Y me picó el bichito nuevo. No sé en qué va a terminar, pero me siento con más ganas que hace 5 o 6 años en los que veía, digamos, los procesos políticos, lo que fue la victoria de Alberto Fernández, la pandemia, todo, pero ahora como que estoy más interesado en ese lugar. ¿En qué sentido querés que le vaya bien al gobierno de Milei y en qué sentido decís que no le vaya tan bien? Yo creo que
La macroeconomía ordenada es una cuestión cultural que los argentinos ya empezamos a discutir. Antes había como una aceptación casi natural de la inflación, con los problemas que eso genera, la falta de planificación, después, por supuesto, la causa. Hay un diálogo simbólico que para mí tiene mucho peso en esta batalla cultural y es el de Virginia Gallardo y Axel Kicillof en Polémica en el Bar, donde Virginia Gallardo le habla de la inflación como fenómeno monetario y el responsable o el principal responsable de esa discusión es Javier Milei. En ese sentido, el mérito que tiene Milei como divulgador es incuestionable. Es cierto que ya había alguna discusión planteada por Cambiemos, pero es durante el gobierno de Cambiemos, con la irrupción de Milei como palenista, en el que el tema empieza a expandirse. No te digo que se discuta con la misma frecuencia y con la misma pasión que un partido de fútbol, pero ya, digamos, hay como una discusión esparcida en el sector, obviamente, más intenso y más políticamente intenso de la sociedad, pero también esto llega a cualquier tipo de familia, de cualquier clase, porque la inflación es, digamos, el impuesto que nos afecta a todos, a algunos menos, a otros mucho más, pero yo creo que el debate o la batalla cultural que planteó Milei como divulgador tiene un mérito enorme. Y creo que hasta desde el lado del peronismo están aceptando esto de no podemos vivir con 25% de inflación anual como mínimo, no podemos hablar de la inflación como algo bueno, un poquito de inflación no viene mal. Entonces yo creo que el éxito del gobierno, no solo en términos de discusión, sino de ejecución de esa idea, para mí es fundamental. Para los que vengan, porque si mañana hay un gobierno peronista que plantea esto, ya vas a tener, creo yo, un paradigma distinto del que teníamos antes. Después, hay un sobregiro propio de las redes, lo que les sirvió para ganar, y La rebelión del público lo explica en 2014, es impresionante ese libro, pero es premonitorio, lo que les sirvió para ganar después de 3 gobiernos que provocaron mucha desilusión. El segundo mandato de Cristina Fernández, ese vamos por todo, la tragedia de Once como punto de partida, los cacerolazos de noviembre del 2012, la aparición de Massa que le gana a Insaurralde, el triunfo de Mauricio con lo que eso significaba, que genera una gran desilusión y lo que pasa el 12 de agosto es impactante. El triunfo de Alberto Fernández con el peronismo unido, la pandemia, la cuarentena, que no son lo mismo. O sea, había como una sensación de desilusión en 2015, 2019 y 2023. Y Milei capitaliza todo eso y hay mucha gente que dice, mira, yo creo que hay mucha gente, Hernán, que votó a Cristina en 2011, a Mauricio en 2015, a Alberto en 2019 y a Milei en 2023. Vos dirás, ¿pero qué cambiante el voto? Sí, pero también hay que ver las emociones y el factor humano para entender ese voto. Pero estoy segurísimo, porque Cristina llega al 54 en 2011 con mucho voto que después en la segunda vuelta de 2015 van a Mauricio. Sin dudas. Y los 47 puntos que saca Alberto en la PASO contra Mauricio tiene esos votos, y ni que hablar la segunda vuelta de Milei contra Massa. O sea, entonces, esa gente que va migrando, Cristina 2011, Mauricio 2015, Alberto 2019, dice, no, le voy a votar a Javier. Lo voy a votar porque este país, digamos, necesita. Es un voto entre enojado, con esperanza, pero al mismo tiempo el núcleo duro de Milei en redes logró, digamos, llevar esa discusión respecto de la macroeconomía. Ahora, dentro de la gestión de gobierno hay límites que te impone las instituciones. Cuando Martín Gurri habla del cuestionamiento de las instituciones y autoridades, es cierto, tan cierto que siguen siendo esas mismas instituciones. Obviamente, las instituciones no pueden reaccionar a la velocidad del reclamo de las redes. No pueden, es imposible. Entonces, hay como una insatisfacción creciente que el equipo de Milei supo capitalizar muy bien. Ahora, ya dentro del poder como presidente, hay como una demanda que le empieza a
afectar a él. Y ahora, por supuesto, viene la parte en la que Pani habló de que se rompió el hechizo. Me parece una muy buena definición. ¿Vos te acordás lo que era Tyson hasta el combate con Buster Douglas en Tokio? Tyson ganaba en 2 rounds. Pero sea Michael Spinks o sea Trevor Berbick. Desfilaban. Esa pelea, además de romper con la imbatibilidad, lo mostró vulnerable. Y si bien después Tyson se recuperó, no fue nunca el mismo. No sé si el 7 de septiembre es esa trompada de Buster Douglas a Tyson, pero es un Milei más terrenal, que acepta los límites y los condicionamientos de la política. Que, por ejemplo, en el último discurso no dice viva la libertad carajo y no habla de casta, como que dice, bueno, hay un contexto que yo no puedo modificar y que tiene que ver con las instituciones, con algunas normas, podemos estar de acuerdo con el rumbo del superávit fiscal, pero ¿cuánto es emergencia en discapacidad? ¿Cuánto es Garrahan? ¿Realmente te compromete esto? Bueno, y creo que la elección en la provincia de Buenos Aires, que el mismo Milei quiso nacionalizar, termina siendo ese límite y esto de, che, al final no son extraterrestres, no es emperador, es un político que puede ganar y perder elecciones. Luis Caputo no es el mejor ministro de Economía de la historia, pero no es por criticarlo a Caputo, con el que puede estar de acuerdo en algunas cosas, otras no. No puede ser nunca un ministro que esté en ejercicio el mejor ministro de la historia. Hace falta el paso del tiempo. Tampoco Milei puede ser el mejor presidente de la historia porque hace 2 años que gobierna. Es como decir que Lamine Yamal es el mejor jugador de la historia porque tiene 2 años muy buenos. No, o sea, la historia, el paso del tiempo, influye mucho. Entonces, como que ese sobregiro, el coloso, ya perdió ese influjo, ese impacto. Entonces, esa es la parte que creo yo, quizá con esta derrota en la provincia de Buenos Aires, quede a un costado y dentro de una mirada con la macroeconomía sana, con la baja en la inflación, con la posibilidad de planificar, también haya algunos ajustes, algunas correcciones, sin que esto signifique el cambio de rumbo. ¿Cómo te gustaría que fuera, digamos, si pensás en tu visión de país? ¿Qué país te imaginás que te gustaría? ¿Qué tipo de política? ¿Qué tipo de economía? Bueno, yo me defino un liberal en lo social, en lo económico, en lo político. Obviamente me gustaría un país con una macroeconomía ordenada, con una inflación a la baja, un país federal, cosa que Argentina no lo es. ¿Cuál fue el último político que vino de otra provincia y se convirtió en presidente? Menem. O Néstor. Kirchner. Sí. Porque ya Cristina, su rol político tiene más que ver con el área metropolitana de Buenos Aires. Kirchner terminó su mandato en 2007. Después, Cristina, Mauricio, Alberto, Javier Milei. Todos Capital Federal y Gran Buenos Aires. Los 7 canales de noticias, incluido para el cual trabajo, se producen en Capital Federal y Gran Buenos Aires. No tenemos la más puta idea de lo que pasa en las provincias. Hay 2 o 3 tópicos que aparecen, o algún fenómeno que tiene que ver hasta con algo policial, LOAN, y ahí miramos a las provincias. No tenemos idea. No tenemos idea, digamos, cómo son las políticas públicas de las provincias, las economías. Yo creo que hay un gran problema en la Argentina y tiene que ver con este unitarismo o este porteño-centrismo. No tenemos registro de lo que pasa en las provincias. Después, por supuesto, se analiza la situación de Formosa por la permanencia de Infran y el fallo de la Corte y la reelección indefinida, pero no hay una mirada federal. No la hay. Cuando decís liberal en lo social, ¿qué querés decir? No, por ejemplo, en el derecho de la mujer a elegir, el aborto, por ejemplo. No, me refería a eso, a las decisiones individuales. Después, políticas sociales, creo que también hay que mirar lo que pasa en cada lugar y no me animaría a hablar de eso. Me refería a algo más conceptual, o sea, de cada uno, digamos.
En este caso, me refería al derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo. El formato más habitual de torneos de fútbol profesional en todo el mundo es 20 equipos, 38 fechas. Sí. Argentina no tiene ese formato hace 35 años, desde la temporada 89-90. Que ganó el River de Merlo y Pasarela, con cambio de gobierno en el medio. Claro. Sí, fui a la cancha contra Vélez, creo que empataron 1-1. El River gana con los 2 goles del Mencho Medina Bello ante Estudiantes. 2 golazos. Claro. No, en la celebración, que si el River salió campeón creo 2 fechas antes, en la última. Perfecto, sí. Pero en los últimos 10 años directamente los formatos enloquecieron. Sí. Se cambian todos los años. Sí. ¿De dónde viene esa locura? Me echan la culpa a mí por algo que yo sugerí en 2011, que ahora no sé si estoy tan de acuerdo con lo que publiqué, pero un amigo mío que trabaja conmigo, Matías Mucio, me dice, mira este proyecto. Y era como una idea de presentar una especie de NBA con plazas de provincias que en ese momento no tenían representación en primera. Era más ambicioso, con 36 equipos, pero con un sistema de competencia diferente. Grondona lee esa nota, le gusta y me manda a llamar. También al gobierno, ya había empezado el segundo mandato de Cristina. Le gusta esta idea. Bueno, voy con Matías a una reunión, no era de comité ejecutivo, sino una reunión ahí con dirigentes. Plantean algunas objeciones, pero que estaban de acuerdo con la idea de que hubiera más representación de las provincias. Que por ahí apuntaba eso. Porque tampoco podías perjudicar a equipos que estaban en primera sin la inclusión de otros de provincia. Había plazas, o sea, Tucumán era fuerte, Salta, habíamos hecho como un relevamiento y realmente el fútbol necesitaba presencia de más luz, de más lugares del país. Y al final terminan haciendo algo que no respetaba la esencia de ese proyecto, que es incorporar 10 equipos en el famoso torneo de 30 en 2015. Que se hace un torneo de transición en 2014, que gana el Racing de Coca con Milito, y hay 10 equipos, entre ellos el Argentino Junior, Juan Román, que vuelven a primera en 2015. Que no sale primero el Argentino de Román, no, séptimo. No, que arranca Borghi y termina dirigiendo Pipo, Gorosito, ese torneo. Y se arma el torneo de 30, año calendario, arranca en marzo, termina en noviembre, un torneo ya amorfo, sin doble condición de local y visitante, con fecha de clásico, jugabas 30 partidos, jugabas 2 contra tu clásico y 1 contra el resto de los 28 equipos. Y ahí llegabas a 30, que le gana el Boca de Arrobarrena. Pero nada tenía que ver. Pero esa, digamos, fue, y siempre me defiendo sobre esa acusación, mi supuesta contribución al quilombo de hoy. Pero en el medio pasan un montón de cosas. Viene la Superliga, ya con Mauricio, la comisión normalizadora, viene la Superliga y el final, la salida de Fútbol para Todos, con la llegada de TNT y Fox, que después es Disney, ESPN Premium. Y nace la Superliga con la intención de reducir la cantidad de equipos y llegar a 22 o 20. En ese momento, en 2017, Tapia es electo presidente después de la comisión normalizadora, que no funcionó de acuerdo con el plan. Y está esa nota de Chiqui diciendo, a mí me gustaría que el campeonato tuviera 20 o hasta 18 equipos, que es el formato ideal. Claro, la Superliga impone un sistema de castigos a los clubes que, por ejemplo, fraguan declaraciones juradas, exacto. Y empiezan a perder puntos, quita de puntos, Newell's, Lanús, San Lorenzo. Mientras tanto se va reduciendo. Boca gana la última Superliga, la del gol de Tevez contra Gimnasia, River empata en Tucumán, con una liga de 24 equipos. 23 fechas se jugaron. O sea, todavía no tenías tiempo para ser local y visitante, pero ya te quedaba más corto. Entonces tenías que hacer una Copa de la Liga con otro formato. Ya no te servía la Copa de la Liga del 19 que gana Tigre, que eran doble partido, mano a mano. Era una competición parecida a la que gana Colón. Pero en 2020 la reducción iba de 24 a 22. ¿Pero qué pasa en 2020? Pandemia. Se suspende el fútbol. Pandemia y cambio de gobierno. Ahí está.
Ahí está. Claro, pero el cambio de gobierno había sido en 2019, en diciembre. Pero en la pandemia y en la cuarentena se suspende el fútbol y la AFA decide salir de la órbita de la Superliga. La Liga vuelve a la AFA, que es una decisión de Tapia. No solo de Tapia. En realidad, Tapia cumple el deseo de muchos clubes que querían volver a tener el control para evitar esas sanciones por falta de pago, declaraciones juradas fraguadas, etcétera, etcétera. Digamos que lo habitual en las ligas es que los clubes organicen la liga. Claro. Las federaciones se ocupan de la selección y pocas cosas. Tenés la Liga y la Federación Española, la Premier y la Football Association en Inglaterra, sí. En casi todos los países tenés una liga, que en Sudamérica hay uno solo, Ecuador, que tiene también un conflicto entre el presidente de la Federación y la Liga. Pero en Europa sí. La Liga es la Liga y la Federación Nacional maneja temas selecciones, ascenso, etc. Pero en 2020 se produce la pandemia, sale la Superliga, la eliminan los propios clubes y viene la supresión de descensos. Tapia plantea esa reelección en una asamblea vía Zoom, la observa la IGJ, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Y qué pasa el 10 de julio del 2021? Argentina gana la Copa América. Entonces ahí ya, sin la Superliga, con el primer título de la mayor en 28 años, con una relación muy buena de Messi y de la selección argentina con Tapia, una relación que Tapia cultivó incluso desde la Comisión Normalizadora. Porque en 2016, pleno quilombo de la Copa América del Centenario, el dirigente que estaba más cerca de Argentina de la selección era Tapia. En ese momento. Y los jugadores lo reconocieron. Había una sensación de desamparo. Me acuerdo, se rompe el hombro Pocho Lavezzi y lo acompañó Juan Carlos Crespi a operarse todo. Pero había una sensación de desamparo. Hay un posteo de Messi cuando era su propio CM en Instagram. Qué desastres son los de la AFA. Después de la final voy a hablar. Y Argentina pierde la final con Chile. Y Messi anuncia su salida de la selección. Revoleo de entrenadores. La comisión elige a Bausa, lo habían llamado a Caruso Lombardi para una charla, y Tapia cuando asume dice, no, yo quiero tener mi técnico, y el técnico es Sampaoli, que gozaba del consenso después de lo que había hecho en la Universidad de Chile, en Chile y en Sevilla. Y llega Sampa, digamos, y es el primer presidente, el primer entrenador de la gestión Tapia como presidente. Entonces, pasaron un montón de cosas entre la pandemia, la salida de la Superliga, la supresión de descensos, la IGJ pendiente de selección vía Zoom. Claro, y Argentina gana la Copa América y eso lo empodera definitivamente a Tapia. Y también hay como una división entre Claudio Tapia, selección, Pablo Tobillino, fútbol de clubes. No hablo de pelea, sino de territorios, o sea, como roles. A Tapia le interesa, le importa mucho más la selección. Fue suya la decisión de Scaloni, o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con esta selección, probablemente el mejor ciclo de todos los tiempos, que son decisiones que tomó Tapia en su momento. Pero bueno, a partir de ahí, supresión de descensos, campeonato que va creciendo, ¿cómo haces para, y acá yo no tengo nada que ver con esa idea, reducir de 30 a 20? Acá sí deberías hacer una reducción drástica. Bueno, 10 equipos bajan a la B Nacional en una temporada, o en 2 temporadas, o en 3 temporadas. Y no lo van a hacer porque ningún dirigente del club firmaría eso. O sea, vos sos presidente de un club que pelea por no descender, yo soy hincha. ¿Cómo vas a firmar eso? Entonces, es imposible que volvamos a eso. Dentro de todo, en lo que es también una... ¿cómo llamarlo? Cuestión de populismo futbolero, vos hoy tenés ¿cuántos campeones en la Argentina? Apertura, Clausura, Supercopa Internacional, Supercopa. No, esa es la Supercopa. Trofeo de campeones, Copa Argentina, 6 campeones, es un montón. Y tenés, en estos 10 años de reforma, con
los vaivenes que te expliqué. Central Córdoba fue campeón de Copa Argentina, juega Copa Libertadores, le ganó a Flamengo, al Flamengo de hoy, en el Maracaná. Vos me dirás, y sí, se empareja para abajo. Puede ser. También es verdad que la expansión de Conmebol a 2 torneos anuales, que ya no puedes jugar los 2, sino que te clasificás, te lleva a que 2 equipos argentinos compitan en Sudamérica. Brasil lo tiene, por eso el campeonato de Brasil es excitante, porque hay 12 que juegan copas, 4 que descienden y hay 4 en el medio. Tiene un poder Brasil, es un mercado mucho más potente que el argentino. Hoy, vos me preguntás a mí, ¿qué me gustaría? Sí, me gustaría un torneo de 20, de 38 fechas, porque además el contexto es de paridad. No vas a tener un campeón como el Bayern Múnich, que ese es otro tema. Es verdad que en las ligas europeas, salvo la Premier que tiene su Big Six, en España el último campeón que no fue Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, mérito de Simeone, es Valencia con Rafa Benítez, hace más de 20 años, 2004. Pero eso siempre fue así, o sea, antes de que estuviera la Liga de las Estrellas y todo, la historia de... No, tuviste Atlético de Madrid, Atlético Bilbao, Real Sociedad... 2 años cada uno en un ciclo de 4 años. Tenías buenos equipos vascos, sí. La AFA del Chiqui Tapia, ¿en qué sentido es una continuidad, en qué sentido es una ruptura con la de Julio Grondona? Es una continuidad en un concepto que aceptó, que impuso Julio, que es la AFA de los clubes. La razón por la cual no se va a un torneo de 20 no es Tapia, no es Tobillino, son los clubes. Pero había antes unos rebeldes, ahora no queda ninguno. No. Fassi se disculpó el otro día. No, lo que sí creo es que Julio era mucho más cordial y acá es como que también creo que tiene que ver con la era de las redes y todo. El mensaje es bastante claro, o sea... ¿Sumisión o muerte? Sí, el famoso látigo chequera, ¿viste? Creo que acá hay una situación diferente también en lo que es el contexto internacional. El Mundial ahora lo van a jugar 48 equipos. Hay como una tendencia que, si depende de las federaciones, a expandir. Las ligas son todavía las restrictivas de no me cambies. Ahora, el torneo de 30, per se la cantidad no te define mucho. Por ejemplo, la MLS tiene 30 equipos, pero son franquicias. Son SADs, por decirlo en lenguaje argentino. Y la liga estadounidense no termina todos los partidos 0-0. ¿Pero por qué? Porque gastan más el dinero en atacantes, la jerarquía de los delanteros es superior a la de los defensores, no hay descenso, con lo cual perdés 5-0, no pasa nada, no tiene impacto y los partidos son más divertidos. Acá vos tenés que esto yo creo que ocurriría igual en una liga de 20, el descenso es la muerte. Yo puse... ahora encima descendés a una categoría de 36 al equipos. Triángulo de las Bermudas descendés. Mirá Colón. Sí. Colón ganó hace menos de 5 años un torneo en primera edición, la Copa de la Liga en 2021. Descendió. Y cambia técnicos y no le encuentra la vuelta. Pero en la Argentina, yo hace 10 años, con el tema panadero, gas pimienta, puse que eso era peor que descender. Estaba enojado, lo había pasado. Me equivoqué. No hay peor cosa que descender en la Argentina, es la muerte. Es la muerte, es la desaparición. Y no lo digo en sentido figurado. No, con este esquema te digo que ascienden 2 de 36 y encima ganando todos los partidos tenés que ir a jugar una final. Por eso mismo. Entonces, de la manera que sea, vos tratás de conservar tu lugar en primera. Y a veces... Eso genera incentivos perversos. Sí, ¿no? Y además la calidad del espectáculo baja. Porque no hay atrevimiento, no se piensa en la gambeta, además de que hay un déficit expandido en la gambeta, en lo que es la falta de gambeta, hay como un dostoquecismo insoportable, hay una cosa de jugar con extremos a pierna cambiada, de rehenes de lo posicional, muy poco juego funcional. El otro día veía Boca,
Y Boca tenía Paredes, Bataglia, Merentiel, y uno más que me estoy olvidando. Aguirre. No, Aguirre era el que tiraba abierto a derecha, pero que Palacios, jugando cortito. Y decía, hey, así juega la pelota. El otro día River, con Bustos y Acuña abiertos. Pero Enzo Pérez, Nacho Fernández, Galopo, los dos delanteros, Salas a veces tiraba un costado, Driussi. El fútbol, mira la selección argentina, juegan todos a 4 o 5 metros. Y sí, vos tenés dos abiertos, Molina de un lado y Tagliafico del otro, o a veces un wing, porque lo haces medio asimétrico. Y acá lo que veo es una pasión por lo posicional de... No, 4-3-3. El extremo izquierdo es diestro, a jugar a pierna cambiada. El extremo zurdo es... el extremo derecho es zurdo para jugar a pierna cambiada. Todos iguales. Y es el famoso dostoquesismo que alguna vez dijo Lillo, ayudante de Guardiola, diciendo nosotros somos responsables de este fútbol tremendamente posicional, sin magia, sin combinaciones. El otro día Pablo Aimar decía, una pared es indefendible. Cuando dos jugadores se entienden y juegan juntos y se acercan y tocan... Pero una pared no es una gambeta. No. Pero es que a veces... Yo a veces te escucho a vos o lo escucho a La Torre diciendo hay un partido 0-0 y esto lo destraba una gambeta. Y no estoy tan seguro que sea así. O una jugada... Es verdad. Resumirlo a la gambeta es un error. Una jugada en la que intervengan 2 o 3. Una triangulación, un tiro afuera del área. Yo creo que hay como más restricciones a la hora de gambetear. Porque además, o sea, para gambetear, obviamente no lo puedes hacer en cualquier lado. Si querés gambetear presionado por 3 futbolistas en propio campo, saca del medio. Y la cámara te enfoca y el comentarista dice que quiso gambetear. Para gambetear, obviamente, hay un contexto de pases previo que le permite al jugador jugar 1 contra 1. Porque hay pocos tipos que se gambetean a 4. Ya vamos a llegar a eso. Árbitros. Hay como un folclore de que los árbitros, sobre todo en redes sociales, benefician a los equipos cercanos al poder, Barracas o Riestra. No, es algo que me aburre, no me interesa, no estoy de acuerdo con la importancia que se le da a las jugadas polémicas, a la interpretación, a lo que cobran los árbitros, a lo que decimos los comentaristas. Obviamente que hay jugadas que te definen un resultado, pero mientras más cerca la discusión pase por ahí, más me aburro y más lejos estamos de analizar lo hermoso que es este juego. ¿El periodismo debería ser un poco más crítico con el tema de la AFA? Me quedó pendiente esa pregunta. ¿O juega el juego, o se enfoca tanto en el periodismo deportivo? Es decir, se enfoca tanto en el resultado, siempre hay algo para festejar, siempre hay una etapa. A ver, mira menos lo estructural. Es cierto eso. Por eso hablamos al principio de la charla de hay cosas... Yo no voy a hablar de la AFA en pleno partido. Porque no corresponde, es una falta de respeto al partido. Después, por supuesto, hay otros espacios, streaming, programa de tele, en los que creo que sí se podría hablar más. Yo creo que también personalizar en Tapia y en Tobillino es rentable. Esto de, les pego a los que la gente no quiere. Pero hay una responsabilidad que va mucho más allá de Tapia y Tobillino. O sea, los clubes están dispuestos a sostener esto y los que no, o sea, Verón o Estudiantes, River, que han sido críticos con la estructura, saben que no pueden solos. Y también hay una cuestión de, somos 2 contra 28. ¿Qué voy a hacer? Yo creo que para tener este panorama hay que ir, por supuesto, a lo que es la sociedad entre Chiqui Tapia y Pablo Tobillino. Tapia con foco en la selección y Pablo Tobillino en los clubes. Que a mí no me gusta cuando Tobillino tuitea picante. Yo creo que tiene que ver hasta incluso, es un retrato de época, porque pasa también en la política argentina y tiene que ver con esto de tuitear algo desde un lugar que te demanda más responsabilidades y más cuidado. Sí, ahora, creer que el fútbol argentino está así por lo que tuitea Tobillino, yo creo que es sería como una mezcla de ingenuidad y de autoindulgencia.
9 de los últimos 10 finalistas de la Copa Libertadores son brasileños. Sí. La excepción es el Boca de Almirón. ¿Por qué te parece que es? Creo que tienen más recursos. O tenían, quizás ahora, o sea, Boca puede traer a Paredes, River ha logrado traer a Acuña y Pesela, campeones del mundo. Han vendido bien los equipos argentinos, los grandes. A ver, de los últimos, vos tuviste la final de Boca y Madrid, Bombonera y Madrid, Boca River pierde con Flamengo en la última. El año siguiente, 2019. 2019, en la última jugada. Tuviste 2 semifinalistas en 2020. En 2021 no recuerdo. No, este año me parece que hay más chances. Sí. Creo que hay más cuartos finalistas argentinos que brasileños. Sí, tenés 4, 3 y 1. Liga de Quito es el último. Mira. No, uno puede decir, hay una cuestión de tipo de cambio, que es lo que decís vos. Sí. Evidentemente, si uno quiere pagar $1 millón a un jugador por año, lo puede hacer ahora y no lo podía hacer antes. Y también, viste, cada Copa Libertadores tiene eliminatorias, o sea, no estamos hablando de ligas de 38 equipos. Estamos hablando de una competición que tiene una parte de fase de grupos y después octavos, cuartos, semifinal. Y a veces se te va por nada. Sí, pero hay un dominio, me parece. Sí, hay un dominio, claro que sí, pero no es... no me parece que sea solamente atribuible al campeonato brasileño. Esto de, a mí me gusta más el campeonato brasileño que el argentino, llegan los equipos brasileños y lo impongo como principal motivo. Uno también podría decir que en Brasil se habilitó la fórmula de las sociedades anónimas deportivas también, ¿no? Sí, hay algunas que han sido exitosas y otras que están en un momento complicado. Pero también es verdad. Digo, Fluminense está en un momento complicado, pero salió campeón de la Libertadores. Sí. Hay que preguntarles a los hinchas, no sé si hacen el trade. No, Botafogo. Botafogo, sí, sí. Sí, hay que ver el trade-off, sí, sí. A mí me parece que la discusión de las sociedades anónimas deportivas es bienvenida. Ahora, despojarse de todos los prejuicios, ¿eh? De todos, de todos. ¿Qué quiere decir? El que, por ejemplo, hay clubes que nunca van a ser sociedades anónimas deportivas. River nunca, Boca nunca, San Lorenzo nunca, Racing nunca. Pero por una cuestión que... Independiente lo nombrás porque está medio tecleando. Claro, pero porque además hay equipos de primera división que son equipos y hay otros que son clubes. Lanús es un club. Y lo pongo a Lanús porque... está bien manejado. Sí, pero es un club y hay en Europa son equipos, no son clubes. Y eso es algo fundamental que tiene que ver con nuestra cultura. No te voy a decir el club es de los socios, porque ya ahí empezamos a mencionar clichés tópicos que no sirven, pero si hablamos de sociedad anónima deportiva en la Argentina, ¿qué hablamos? De lo que fue, por ejemplo, una gerenciadora tipo blanquiceleste con Fernando Marín, que fue campeón con Racing en el 2001, que se ocupaba solamente del fútbol de primera. No es tan fácil. Porque hay clubes que tienen disciplinas, colegios. Bueno, eso quedaría fuera de la sociedad anónima deportiva, ¿no? Claro, pero el club sigue existiendo. Sí. Y ahí hay... Y recibe plata de la sociedad anónima deportiva. Y hay que discutir en una asamblea. A mí, yo estoy a favor. O sea, en un momento San Lorenzo, con ISL, a principios del año 2000, hubo una asamblea y dijo, señores, cerramos la puerta. Que lo definan los socios. Pero que haya una discusión respecto, no de la SAD per se, es la SAD en este club, en este lugar, en este contexto, en este barrio, ahí. O sea, por ejemplo, a mí lo que me preocupa Riestra y Barracas no se explican sin el impacto de Víctor Stinfale y Chiquitapia. No se explica. O sea, y son elefantes en la sala que los tenemos que ver, no nos podemos hacer los boludos. Para mí mi duda es, también tiene que tener un buen capitalismo, ¿no? Porque sí, claro. La trae empresarios dudosos. Mirá lo que le pasó a Sebastián con Foster Gillette. Claro. No, pero incluso en el caso de San Miguel, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo que dijo, yo quiero venir a perder plata a este club que soy hincha. Y no le funcionó también, no poco. No lo poco. Brasil también es un país a otra escala. Brasil tiene más campeones de Copa Libertadores. Brasil tiene 12 grandes. 12 grandes.
Argentina no tiene 5, tiene más, ¿eh? Esa es otra discusión que hay que dar. Porque, digamos, Si fueran 8, ¿cuáles son 3 que faltan? Estudiantes, Vélez, Central. Sí. Sí, o sea, ese es otro error también. A ver, tomar a la historia como una foto que no se puede cambiar, pará. Antes podíamos hablar de los 5 grandes o 6 grandes. No, pará. Sí, hasta bien. Mirá lo que fue Vélez en los últimos 40 años. En toda la década ganó por lo menos un título. No, me lleva poca gente. Y lleva menos gente que San Lorenzo, que Boca, sí. Pero la grandeza no es solamente la cantidad de gente que te vas. No te digo que excluyas eso como parte del Levante. No, además, si tuviera un estadio más chico, se notaría menos. Sí, Racing, por ejemplo, pudo actualizar su grandeza deportiva ganando la Supercopa y, perdón, la Sudamericana y la Recopa. Y hacía mucho que no ganaba. El último título internacional había sido la Supercopa del 88. Igual, yo siento que hay dirigentes mucho más modernos, más allá de la pelea con la AFA, y que les ha ido bien. O sea, a Lanús, a Talleres, a Estudiantes, Sí. River, los que tienen estructuras más gerenciales, por decir una palabra medio maldita en el fútbol, no les va mal. Los que No, tienen buenos equipos de ojeadores o eso- de reclutadores o de tecnología. Eso es clave, profesionalizar la gestión, es esencial eso. Y eso trasciende si es SAD o asociación sin fines de lucro. Hay una necesidad de profesionalizar la gestión, sin duda. Sí, en lo que hasta incluso construir un predio con la mejor infraestructura para la primera división, tener captadores de talentos, tipo que te diseñen la estrategia económico-financiera del año. Sí, el fútbol demanda cada vez más personal especializado. ¿Se hizo también un poco más de clase media el fútbol en estas décadas? ¿En qué sentido? En la gente que va a la cancha o la gente que lo consume. Te pregunto, por ejemplo, cuando vos ibas al colegio, ¿cuántos futboleros había en tu clase? Y había, cuando iba al primario, no había, nos peleábamos Pero por ahí los compañeros de tus hijos eran muchos más, ¿o no? Esa es mi impresión. Pasa que hoy también hay muchos chicos que han crecido con las ligas europeas como motor y van a las clases de fútbol, a las escuelitas con camisetas del Real Madrid, del Barcelona. Yo creo que hay algo para mí muy importante que es el factor de las mujeres. Cada vez van más mujeres a la cancha. ¿Eso tiene algo que ver, alguna causalidad con la ausencia de hinchas visitantes? Es una chance, sí, y no hay hincha visitante del 2013. Y esto creció en abonos, en plateístas. A mí me encanta ver, veía el otro día Central Boca, que las plateas de Central están sobre la cancha, casi como en Europa, digamos, no están más los fosos, los alambrados. Sí. Y eso pasa también en, no sé, en Banfield y en un montón de lugares. Sí. Eso me parece bueno. Sí, y yo creo que también esto de reclamar por público visitante, sin tener en cuenta que los propios clubes dicen, mirá que yo tengo todo el estadio vendido entre abonos, tickets, y la verdad es que no quiero tener Muchos equipos llenan la cancha. muchos equipos, y además hay una cuestión vinculada con las barras, que si no van los visitantes a la cancha, no hay 2.000, 3.000 entradas, y el club visitante no tiene el quilombo de, bueno, ¿cómo gestiono estas 3.000 entradas con el tema de la barra? Yo me acuerdo cuando iba a la cancha en los fines de los 80, principios de los 90, ir de visitante era una cosa de varón joven, porque Sí. realmente entre los caballos, la policía, comprar la entrada, Sí. las colas, era una... Y otra cuestión importante también que tiene que ver con las modas, con las redes sociales. Hay performances en lugar de visitas a la cancha. Hay mucha filmación, hay mucha nota, reacción para distintos canales de stream post partido. A ver, es un componente propio de la época. No me parece que explique este fenómeno que estamos hablando, pero sí, si querés, es un efecto de la nueva composición del público que va a las canchas. Igual nunca me pareciste como un defensor de la cultura del aguante. No. ¿Por qué? No. A mí El Aguante me parecía un programa muy creativo, muy ingenioso, que realmente reivindicó en esa clave al hincha de Discépolo. Yo doy todo sin pedir nada, ese es el hincha. A mí, yo hice muchas notas para el aguante cuando trabajaba en TC Sports. Me hacía gracia que entrevistabas a hinchas de 10 equipos distintos y todos decían,
es una pasión distinta, es una pasión inexplicable. Sí, claro. Pero en realidad es igual en todos lados. Sí, lo que pasa es que, claro, es inexplicable por lo que te pasa a vos. A mí me pasa que yo soy antitermo. A mí no me gustan los termos. No me gusta el termo político, no me gusta el termo económico, no me gusta el termo futbolero. No me gustan. O sea, es ahí. Y cuando vos no podés discutir, cuando no podés intercambiar ideas y se va todo a lo personal, como que... Y creo que, no sé si la cultura del aguante, porque hay una parte que tiene que ver con la fidelidad, con el sentido de pertenencia que yo valoro. Sí, sobre todo la transmisión padre-hijo, ¿no? Exactamente. Sí, qué sé yo, mis hijos no son hinchas del club que soy yo. Mis hijos no son hinchas de Boca. Tengo uno de River y uno de Newell's. Lupe por ahora es de Boca. La Ecuador es de Boca. Pero no fue algo que me... Tampoco creo, no, que si sos un mal padre, si tus hijos salieron, no. Y tengo una historia personal también en mi familia, que tiene que ver conmigo. No veo eso. Yo estoy en contra de la cultura del termo, no del aguante. El termo está... Que además esto de poner a la pasión como algo que explique la termeada, no, la pasión es otra cosa. A mí, digamos, soy un antitérmico. ¿Has jugado al Football Manager? No, ni a la Play, ni al Football Manager. Me hubiera gustado, ¿eh? Me hubiera gustado. No, yo sí he jugado mucho y estoy esperando. Estuvo 2 años sin salir, sale ahora en noviembre. Mira. Porque me identifico con otra tendencia de futboleros más jóvenes, que es el futbolerismo más nerd. Sí, claro. De estar muy atento a los jóvenes o a los ojeadores, Sí. las estadísticas. Sí. Existe ese Existe, tipo de ¿no? hincha. No, me pasó en el Mundial de Clubes. Dembélé hace un gol y lo festeja como Diogo Jota. Yo no sabía que Diogo Jota, a quien conocía futbolísticamente y conocía sus características, festejaba los goles en modo gamer. O sea, y yo digo, en el gol de Dembélé, en modo PlayStation, modo gamer, qué sé yo. ¿Cómo no vas a saber que Diogo Jota festejaba así? No. ¿Eso es saber de fútbol? No. No saber, a ver, si yo hubiera sabido ese dato era mejor, porque lo habría vinculado inmediatamente con la tragedia de Diogo Jota. Está claro. Pero no es saber de fútbol eso. Tampoco de fútbol es saber la historia, los historiales. No, saber de fútbol es otra cosa, es analizar, poder predecir, aplicar contexto. También son bienvenidas las estadísticas vivas. Por ejemplo, o sea, tengo un golpe de vista de Mateo del Blanco, el lateral izquierdo de Unión. O me tocó transmitir Boca Unión y me gustaban los dos laterales. El otro Vargas, el chico de juega de 4. Buenísimo los dos. Buenísimo los dos. Che, están precisos, los veo precisos. Acertaron 2 o 3 pases. Voy a la aplicación y sí, tan preciso. ¿Eso es algo que pagás vos? No. Vía SofaScore. No, Whitehouse no tengo. No, con lo que me ofrecen las aplicaciones, tengo así un premium, pero... Igual vos sos conocido por tener mucha memoria y sí, pues son recuerdos. Pero, por ejemplo, hay muchos partidos en los cuales Cavani en Boca termina sin patear al arco. Pero no pateó al arco. Hubo un día que, tocó 3 pelotas. Le he tocado 8. Claro, eso puedes darte cuenta por tu intuición. Tenés como una percepción, pero el dato duro lo tenés. O sea, ¿por qué no lo voy a usar el dato duro? Después, acertó el 90% de los pases. Y si el 100% de esos 90 son para atrás y para el medio, no sirve para nada. Ahora, igual siento que te acordás más de partidos de 1998 que de 2018. ¿Puede ser o no? Puede ser, sí. Sí. Bueno, el otro día me acordé en la jugada de Ayrton Costa y Vélez, de la de Sergio Ramos y Mohamed Salah, que le hace la palanca antes del Mundial de Rusia, del 2018. Sí, pero es verdad que me acuerdo más de los 90 y de los 80. Para mí la mejor década de la historia del fútbol argentino es la década del 80. Sin dudar. O sea, Argentina campeona del mundo en el 86, sí. Argentinos campeón de América, River campeón de América, Independiente campeón de América en el 84, Newell's finalista en el 88, torneos de 38 equipos, calendario invertido a la europea,
desde el 85-86 que gana el River del Bambino hasta el 89-90. Con Newell's, Independiente del medio. Newell's, Central. Gana River, Central, Newell's, Independiente, el año de los penales, para definir los empates, y River. Con 2 o 3 cracks, y también, si querés, la primera parte de la década del 80. Con Diego en Boca, Mario Kempes en River. Otro de época de dólar barato. Claro, exactamente. Pero ahí vos tenías, en ese momento, la Liga Argentina la mejor del mundo. La 1981, pero sin dudas era la mejor. Argentina tuvo la mejor liga del mundo en la primera mitad de la década del 80, y te diría que en esos años de... Pasa que, claro, Italia abre sus puertas a los extranjeros en el 80. Con un extranjero, ¿te acordás? De Sergio Fortunato, Patricio Hernández. Después se abre el cupo para 2, y todo cambia cuando llega Diego. Diego transforma la liga italiana en la mejor. La Juventus con Platini, el Milan con Gullit, Van Basten y Rijkaard. O sea, Italia termina desplazando a la Argentina como la mejor liga del mundo. La Premier, la liga inglesa, no fue la mejor liga del mundo hasta que nació la Premier. Si vos ves los equipos campeones de Europa de principios de los 80, son equipos poco recordados. Son Nottingham Forest, con la historia de Brian Clough, o sea... No digo que sean malos equipos, pero incluso después, digo, el Olympique de Marsella, campeón, todos esos equipos... Boksic. Me acuerdo que vi la final esa, me pareció uno de los peores partidos de mi vida. Gol de Basil Bolí contra el Milan. En alargue. Sí, no, en los 90, 1-0 terminó, creo. Sí. ¿Pero sos nostálgico de ese fútbol? ¿O es el fútbol debería volver a ser...? No, lo fue, lo disfruté. A mis 54 años puedo decir, yo veo fútbol desde 77, 78 con conocimiento. Aparte es un poco como la música, ¿no? Siempre la música de cuando uno es adolescente tiende a creer que es la mejor de la historia. Sí, a ver, yo creo que musicalmente hoy me cuesta enganchar con ritmos y bandas y solistas del momento. Me cuesta mucho. Una hipótesis en la que cedo un poco para quedar bien con vos. La calidad media del futbolista mejoró mucho en los últimos 20 años, pero hay menos de estos súper desequilibradores que por ahí había antes. Sí, también hay una cuestión de física. Antes la cancha siempre midió 105x70, pero ahora el ritmo es más alto, hay menos tiempo. Son mejores las canchas, además, mucho mejores. Ahora sí. Pero son mejores y hay menos tiempo para pensar, decidir y ejecutar. Flaco Menotti diría, pero si... ¿cuánto mide la cancha? 105x70, 100x70 son 7.000 metros cuadrados. Para cada futbolista y 300 metros cuadrados, es un flor de departamento, diría el Flaco. Es verdad que... Siento que había una división del trabajo antes. Tenías al Beto Alonso, pero al lado estaba Mostaza Merlo. Sí, pero... Y ahora por ahí los 3 mediocampistas de un equipo juegan bien. Sí, por ahora. Uno como el Beto Alonso, quiero decir, pero todos mejor que Merlo. Pero, por ejemplo, vos ves Argentina-Perú del 78. Ese día Pasarela juega de 10. De 10. Y el Tolo Gallego de 6 con Galván haciendo los relevos. Y Holguín pasa al ataque y mete diagonales. Y Tarantini llega de delantero. Y tenías a los dos wings, a Bertoni y al Negro Ortiz. Después entró Houseman. O sea, a ver, para ir al fútbol del futuro, tenés que ir al pasado. ¿Siempre? Yo creo que hay muchas cosas. Pep Guardiola, el famoso falso 9. El falso 9 existió de mucho tiempo atrás. Obviamente que Messi lo hace distinto porque es Messi. Pero hay muchas cosas que vos ves en el fútbol. Pero los pases, cuando los arqueros sacaban para el costado, ¿te acordás? Son los laterales, que también lo inventa Guardiola. Eso no sé si lo había visto antes. Cuando los arqueros sacan a los centrales al costado del área, no, ahora... Pero ahí cambia la regla, ya el arquero no la pudo agarrar con la mano, que eso fue después del Mundial 90. O como un conservador, decir que todas las soluciones del fútbol están en el pasado. No, coincido. Lo que digo es que hay muchas cosas que se hacen ahora que se plantean como revolucionarias, pero que ya existían. A eso voy. Sí. No es... puede ser. Por ejemplo, a ver... ¿Extrañás al enganche, por ejemplo? Yo creo que hay jugadores. Argentina juega con 5 enganches. Claro, pero el enganche como emperador del equipo. Yo tengo la teoría también en los 90, que son mi educación sentimental. Había grandes enganches, uno en cada equipo. Sí. Pero era como que era el único que tenía autorización para jugar bien en ese equipo, ¿entendés?
como que los otros mediocampistas eran escuderos del enganche y después la tiraban todos para arriba y después el enganche sí jugaba. No, pero en los 90 vos tenías a un 8 como Montserrat que te cortaba. Montserrat era más una excepción, me parece. Después, en Boca, Caña era un jugadorazo. O sea, Sí, pero futbolista complementario. No, pero era un volante que jugaba bien. O sea, el Boca de Bianchi, Basualdo, Serna, Caña, no agarraban un pase. Después aparecía Román, pim. Yo creo que había, si querés, un rol más protagónico del enganche por el esquema, el 4-3-1-2 que tenían todos los equipos, que el 1 es un 9 tirado atrás, o sea, los goles de Riquelme en media luna es un 9 tirado atrás, que recibe libre, perfilado, pum, saca del medio. Pero se hacía cargo del juego, Sí, claro. del juego y del desequilibrio, de las dos cosas. Sí. Ahora creo que los 5 de ahora juegan bien, se hacen cargo del ritmo del equipo y después hay otros más arriba que desequilibran. Creo que eso es lo que liberó a Messi también en la selección. Sí. Le pedía hacer todo. Sí, es verdad. Mucho. Era mucho. Y Scaloni le dijo, mirá, acá hay atrás 3 pibes que juegan al fútbol, te la van a dar más cerca del área para que vos... Sí, En Barcelona también. Y Messi se tira atrás también, pero la realidad es que cuando Messi se convirtió en el jugador más grande del plantel, sin compañeros, salvo Ángel Di María, que había convivido con él buena parte de la carrera, lo que hizo Scaloni fue interpretar lo que necesitaba un equipo para potenciar a Messi y que no fuera Messi el que potenciara al resto. Claro. O sea, si vos tenés un tipo como Nico González que te pica el espacio y Messi lo puede ver, o uno que toca y pasa y se ofrece para jugar como Enzo Fernández, Alexis McAllister, otro que lo puede encontrar a Messi con un pase fuerte de 10, 12 metros como Paredes, otro que puede jugar cerca de él sin encimarse, sin duplicarse como De Paul, laterales que pasan y cortan en diagonal como Molina, o sea, el equipo va encontrando sensaciones y va encontrando sociedades. Nos estamos despidiendo de Messi, ¿no? Sí. Yo no estoy preparado. Yo no estoy preparado. Otro día hablaba con Pablo Giral, yo creo que hemos sido los que más partidos hemos comentado de Messi entre Barcelona y selección, alguno, el Paris Saint-Germain, pero por Copa. O sea, Incluso sub-20. sub-20 con el Bambino Pons, en Fox, sí, en 2005. Yo no estoy preparado para que Leo deje de jugar. Falta poco. O sea, ojalá que siga más tiempo. Después de Qatar, decíamos, bueno, el próximo Mundial no llega, pero va a llegar. No, sí, va a depender de él. Si él tiene ganas, va. Y él se siente bien. No, ¿el Mundial va o no? Mira, yo creo que él no lo dice porque sabe que 9 meses es mucho tiempo y que puede pasar cualquier cosa. Se cubre. Pero yo creo que si se siente bien y siente que le puede dar cosas al seleccionado, lo que por ahora es sí y sí, va a ir, sí. Ahora es raro pensar a Messi en un rol no protagónico. No puede llevar a Messi y decir para ponerlo en los 15 del segundo tiempo para destrabar el partido. ¿O sí? Oh, sí, ¿por qué no? A ver, no creo que este Messi esté para 30 minutos nada más. No creo. Pero sí, ¿por qué no? No, hay la transformación de Leo también incluye eso, esto de no querer salir. Contra Colombia no se sentía bien y salió. Y Argentina empató con Thiago Almada después de haber sufrido la expulsión de Enzo Fernández. No, Messi es una enciclopedia del fútbol. Yo creo que se subestima lo que sabe Messi de fútbol. Messi no solo es el que mejor juega al fútbol, sino el que más sabe de fútbol. Me pregunta, ¿quién es la persona que más sabe de fútbol? Messi. Y segundo, Messi. Y tercero, Toni Kroos. Pero Messi es la persona que más sabe de fútbol en el mundo. Pero no solo por intuición, conocimiento. Cuando hicimos la charla para Clank, era un placer, duró 1 hora porque habíamos pautado que fuera 1 hora, pero el pibe te explicaba con una pasión y un amor por el juego, o sea, que ese es lo que define por qué sigue jugando, porque ama el fútbol, además de jugarlo como nadie. Otro que era un sabio del fútbol era Diego. Maradona era la persona que más sabía de fútbol. Me tocó comentar con él el partido del seleccionado Argentina-Holanda del 98. Cosas que veía en la cancha. Sí.
Y además el nivel de análisis, de rigor, de precisión, pero era un deleite. Esos tipos no son elegidos, no saben solamente por intuición y por lo que hicieron. No, tienen todo en la cabeza, todo en la cabeza. Creo que sos uno de los periodistas más reconciliados con las redes sociales. Sí. ¿De dónde viene esa visión positiva? Venís citando al libro de Martin Gurri, que para mí también es extraordinario, y también para mí es muy importante como entender este caos en el que vivimos. Pero también una cuestión de personalidad, supongo. Decís cosas como, no creo en los trolls. Ah, sí. Pues tiene que ver con eso de ser lobo solitario. O sea, no creo en los trolls. Los trolls son personas. Después, si vos ponete un seudónimo, otra cosa son los bots, las famosas caricias iniciativas de Hurlingham, me pareció una genialidad. Pero los trolls, detrás de un troll hay una persona. Un tipo o una mujer que está enojada, caliente, mujeres que se hacen pasar por varones, varones que se hacen pasar por mujeres. Un gordo tucumano. Sí, exactamente, sí. Y a ver, yo creo que, bueno, yo empecé con Twitter en 2010, tuve un canal de deportes que vendí hace 4 años y del cual estuve como gerente hasta el año pasado, pero yo creo que Twitter ha modificado el debate público, lo ha enriquecido. Creo que ahora hay mucha agresión y mucha cuestión personal, mucha cosa ad hominem, y se ha perdido un poco esa pasión por el debate. No sé si tendrá que ver el final de Jack Dorsey, la llegada de Elon Musk, pero hoy realmente está difícil la aldea, está muy intensa, difícil intercambiar debate, pero no creo en los trolls. Y yo creo que también al tener propios medios, los televidentes, lectores, oyentes, empezaron a expresar sus opiniones y también a expresarte algo que, mira, dijiste que Santi López, el win de Central, es zurdo y es diestro. Eso está mal y tenés razón. Dijiste en un momento, está bueno que nos bajen del pedestal. Sí, claro, sí. Y lo sigo pensando. También es verdad que ahora empieza a darse vuelta la historia de aquellos que nos bajaron del pedestal y bienvenido sea ese descenso, ocupan el pedestal. Y ahora te quiero ver, claro. Que es un poco el proceso lógico de desafío a las autoridades, de cuestionamiento de las instituciones, cambios de gobierno, y aquellos que se destacaban y que crearon una imagen muy potente como cuestionadores, tienen la chance de llegar al poder. Y ahora les toca a ellos ser cuestionados. Y lo que te sirvió cuestionar para llegar, no te sirve para gobernar. Y ahora es como que están tratando de encontrar un nuevo ecosistema, un nuevo equilibrio que les permita seguir haciendo lo mismo, y es imposible. Tiene otras reglas, otra dinámica. ¿Qué te gusta o qué aprendiste del psiquiatra y escritor español Pablo Malo? Me gustó mucho el foco peligroso que le da a la moralidad. Todo se moraliza, absolutamente todo. Lo que era el consumo de tabaco, las apuestas, hay un montón de decisiones individuales que se moralizan y que crean ese ellos versus nosotros, en el cual no hay ningún punto de acuerdo, porque ya no es debatamos, es vos sos un hijo de puta. Y frente a eso no hay debate posible. Y ¿sabés por qué? Yo que te hablo en nombre del bien, por eso hay una frase que no me gusta, que es los argentinos de bien. ¿Qué? ¿Porque coincido con vos, soy argentino del bien? No. Entonces, esto de en nombre del bien, yo te digo que sos un hijo de puta. Y mi expresión no es un insulto. Está cargada de moralismo, de moralidad. Y me parece peligroso eso. Y ese libro me abrió la cabeza con relación a eso. Ahora volviste a tener, bueno, no habías tenido, pero volviste a tener un programa de noticias diario. Sí. En televisión. ¿Qué reglas te pusiste al principio? Decir esto sí, esto no.
yo nunca había hecho un programa de noticias en tele. Había estado en Telenoche como columnista deportivo, había estado en TN Deportivo, pero nunca había hecho en esta era de los canales de noticias un programa de información general. Me puse no editorializar, puedo hacer algún comentario, pero que no dure más de 4 o 5 minutos. Preguntar, no dar por sobreentendido nada. También hoy, con la susceptibilidad y la sobreinterpretación de los iraníes, hay que ser inteligente y astuto y preciso con eso. Obviamente que el recorte de tal domó a tal, de eso no te salvás. O sea, eso no es manera de salvarte. Pero intenté también... Deportes no tenés. No, El canal no tiene. no tiene. Algunas cosas hago yo, pero también me interesa mucho la economía, la política, no tanto los casos policiales. A veces el canal lo cubre y es un acuerdo que tengo, pero no es algo que a mí me interese. Y tratar noticias de interés público. Y buscar el interés público que realmente sea interés público y que tenga mayor alcance para la mayor parte de la sociedad. Tenemos en el programa una sección que se llama sobrevalorado y subvalorado. Te voy a dar 4 nombres y vos me vas a decir si te parece que están sobrevalorados, subvalorados o correctamente valorados. Perfecto. Mariano Clos. No, está correctamente valorado, sí. ¿En un nivel alto? Sí, nivel alto, sí. Sí, lo merece. ¿Has trabajado mucho con él? No, muy poquito. Hicimos un programa para el Mundial de Alemania 2006, que iba de 4 a 5 de la mañana de Múnich, y partidos muy pocos. Un par para Fox, y después íbamos a trabajar juntos para Fútbol para Todos, y al final no se dio. La avenida Díaz Vélez. Avenida de Perdedores, dije. No sé si está sobrevalorada, pero ¿No te gusta? no me gusta. No me gusta. José Mourinho. No, correctamente valorado. Sí. Me encantaría conocerlo. Un tipo, más allá de su etapa picantísima en el Madrid como anti-Barcelona y Guardiola, tipo que les abrió la cabeza a muchísimos futbolistas. Vuelvo a hablar. Lo escuchás a Diego Milito, a Cucho Cambiaso, a Nico Burdizo, a Bubi Zanetti, todos enamorados de Mourinho. En una época los líricos eran anti-mourinistas. Estupidez. Otro prejuicio, sí. Se puede, eras anti-mourinista porque el Madrid Mourinho jugaba contra la Barcelona de Guardiola, nada más que eso. Vuelvo a lo antitérmico, paso de eso. Juan Román Riquelme. Es una buena pregunta esa. Pasa que ahí yo tengo que arrancar con The Best Speaker Ever, que es una frase que yo le dediqué cuando jugaba al fútbol y declaraba con una inteligencia, con un ingenio que es... Sí, siempre te la escuché y cuando te la escucho decir pienso esto. ¿Él no se perdió el Mundial de Sudáfrica por una mala declaración? No, pero él con Diego no tenía retorno. Con Diego no tenía retorno. O sea, él se perdió el Mundial de Sudáfrica por propia decisión. No es que la declaración lo dejó afuera. Él quería estar afuera de la selección cuando renuncia. ¿Cómo puede ser que Diego y Riquelme se llevaran mal? No tengo respuesta. Porque hay una frase, cuando Boca sale campeón en Sao Paulo con Palmeiras, nosotros transmitimos, Diego transmitía con Seba Viñoly y conmigo para PCN, y hay un diálogo genial, Román diciéndole venir al vestuario, y Diego, que es una frase que le copio a él, le dice: el arquero no salió ni en la foto, cuando Román patea para un lado y el arquero va para el otro. Yo, cuando ahora hay un penal y el arquero va para el otro lado, digo, no sale en la foto, pero esa es de Diego. Yo creo que todo empezó a deteriorarse en 2008, cuando Diego va a los Olímpicos, Román juega en ese equipo que sale campeón en Beijing, la salida de Coco, Basile, Román entendió que ahí había un complot y en el que Diego había tenido que ver. Román y Coco tenían una grandísima relación,
Digo, con lo importante que hubiera sido Román en Sudáfrica, porque Messi terminó haciendo las tareas de Román y la de Messi al mismo tiempo. Sí. Y Messi terminó jugando de enganche. Sí. Dio 0 goles, creo. ¿Cómo? 0 Tuvo goles. goles. Le sacaron, incluso el tiro previo al gol de Palermo, se lo saca el arquero que patea a él. Sí. La de Neuer contra Higuaín en Brasil, ¿es penal? Es una gran pregunta. Yo en el relato digo que no, en 2014. Pero no estoy tan de acuerdo con ese comentarista. No, para mí es penal. Sí. Es penal. Con VAR era recontra revisable porque se lleva puesto todo. Sí. Es penal. ¿Cómo te llevas o qué tan importante es tu vida ser judío o el judaísmo? Fui a colegio judío, hice el Bar Mitzvah, ayuné en Yom Kippur muchos años, después me fui alejando, y realmente el atentado del 7 de octubre me conectó de nuevo. Y la verdad es que cualquier discusión sobre el Estado de Israel tiene que empezar con que el terrorista es Hamás. Si no convalidas eso, si no estás de acuerdo, prefiero no discutir. Porque creo que es un punto de partida no negociable. No se puede hablar ni de equidistancia, ni de cierto consenso cuando hay algo que, para mí, si querés, desde mi mirada de judío, mi interpretación de los hechos, y creo yo, respetando la dinámica de los acontecimientos, es claro que el terrorista es Hamás. Hamás niega el Estado de Israel. Hamás no quiere la paz. Hamás no quiere ninguna concordia. Entonces, si aceptás eso, ahí sí podemos hablar de la respuesta de Israel o la guerra. Sí, del rol de Benjamín Netanyahu, etcétera, etcétera. Sí, es otro conflicto que se ha moralizado. Absolutamente. Lo que ha sido la última entrega de los premios Emmy. Vuelve esta cosa de yo no soy antisemita, soy antisionista. Ah, sí, jajaja, déjate de joder. Sí, se ha moralizado. Absolutamente. Última pregunta. Me acuerdo que cuando murió tu madre, la despediste como muy sentidamente. Sí. Como que fue muy importante en tu vida. Sí, la extraño todos los días a mi mamá. Y ya pasaron como 10 años. Se cumplen 10 el año que viene. Se cumplen ahora 9, sí. Porque ella trabajaba en BCC. Mi mamá fue directora de BCC y fue la que me ofreció mi primer trabajo. Me dijo, hay una posición de asistente de producción, no te voy a pagar nada. Bueno, pero mi mamá fue la que se enfermó cuando yo elegí dejar de estudiar. Yo estudiaba ciencias económicas, ciencia política, y dedicarme al periodismo. Y lo único que me dijo es, me duele la vida, yo te imaginaba estudiando afuera en Estados Unidos. Ahora, si te vas a dedicar a esto, quiero que seas el mejor o el mejor que puedas ser. Y al final, digamos, yo al principio empecé a trabajar en BCC y todo el mundo sabía que yo era el hijo de la directora y que después fue vicepresidenta. Y cuando mi mamá murió, ella era más mi mamá que yo su hijo. Pero más allá de la inspiración que fue para mí a nivel profesional, de cómo encarar este oficio y de cómo tomarme el laburo y las responsabilidades que asumía, la extraño todos los días porque mi mamá. y hay un montón de cosas que me encantaría hablar con ella y no puedo, y es una falta a la que no me voy a poder acostumbrar nunca en la vida. Juan Pablo Barsky, muchas gracias por venir. Hernán, un placer, gracias.